No en castellano. Capaz que porque puse español al principio. Me voy a fijar en eso después. Sí, yo Yo también lo tengo en inglés. Ah, anotar, bueno. diapositiva, aplicaciones. Bueno, ya estamos grabando, entonces empecemos. La primera imagen que quise, o el primer tema, es ¿qué siente mi cuerpo cuando elijo ciertos alimentos? ¿Sí? El primero de los alimentos es este. Bueno, traje una marca comercial, pero puede ser cualquiera. Y la idea es acá que nos conectemos eh, y ver qué yo me comí este alfajor. ¿Qué siento? ¿Sí? O sea, anticiparme o estar consciente al sentir, ¿no es cierto? Porque esto podemos sentir las cosas en realidad antes de nosotros consumirlas. Si yo, en este caso, yo siempre lo que le digo, imagínense que lo tienen en la mano, lo llevamos al ombligo, ¿sí? Me lo comí, lo tengo en el estómago. ¿Qué siento? ¿Cómo me siento? Tómense unos segunditos a ver qué es lo que sienten después de haberse comido este alfajor. Les dejo, si quieren cerrar los ojos o lo quieren, como ustedes lo sientan, digamos. Marce, ¿te animás a compartir cómo te sentís? Me encantan, en primer lugar. Bien, bien. Soy una adicta a estas cosas, pero me pasa, y es por eso que estoy buscando ayuda, es que me, me atoro con estas cosas, con la cantidad de harina que consumo, y después me siento terriblemente mal, Claro, mal. Siento que bien. tengo una bocha, la panza, Es que estómago. justamente, bien. Pero bueno, esa sensación de gula que me agarra cuando veo estas cosas, eh, que no la puedo parar. Y después que las como, sí, ya siento esa culpa, o Bueno, porque me siento mal. claro, bueno, nosotros cuando lo hicimos presencial, una chica me dijo exactamente lo mismo que vos. Eh, como esa compulsividad o esa necesidad, digamos, de comerlo, pero que después te hace sentir tan mal, porque encima ella me Mm, dijo, no es que me comía uno tampoco, capaz que me comía dos, ¿sí? Y sí, hasta tres, dice, alfajores me llegaba a comer seguidos, que después uno se siente súper lleno, súper mal. Y la mm, cuestión acá parte de que cuando uno está centrado, este ejercicio de centramiento que hicimos al principio de iniciar, nos hace estar en conciencia de qué siento yo con respecto a lo que acontece, ¿sí? Entonces, cuando uno está en eje, puede elegir. Si uno no está en eje, si está con ansiedad, la ansiedad es estar antes, ¿sí? Del acontecimiento, o querer estar antes. Entonces, no puedo elegir desde un lugar que no es mi eje. En todos los ámbitos de la vida, digamos, tanto en la parte del trabajo, en la parte de la alimentación, en la parte de la comunicación con alguien, yo necesito estar centrado, ¿sí? Porque ahí voy a poder ver posibilidades. O sea, tengo este alfajor y está cerrado. ¿Elijo yo abrirlo o no? Ahí estoy a tiempo todavía, ¿sí? ¿Alguien más que quiera compartir algo de esto? Si no, seguimos. Ahora, ¿qué siento yo cuando como este otro plato? ¿Qué siente mi estómago? ¿Qué siente mi cuerpo? ¿Qué recibe estos tomatitos? Este pollito con una salsa de mostaza, de limón, ¿sí? ¿Cómo se siente mi cuerpo al recibir este alimento? ¿Alguien que quiera compartirlo? Yo, Sí. Pame.
Ajá. Yo en este momento, si bien desayuné hace un rato, estoy segregando saliva de ver este plato. Ujú. Me inspira, me expande, o sea, siento como la necesidad, que si lo tuviera ahí, lo Pero, aprovecharía. No me claro, pasó con el alfajor, para claro. nada. No, el alfajor se me cerró la garganta, Sí, no sé, no, a mí no me porque no me pasó. guste, Ujú. pero no en este momento por lo menos. Si tuviera que elegir, elijo este otro plato, Claro. con algo más fresco, me genera más, no sé, me inspira más. Sí, a mí es como que me da como más cosquillita en la panza decir, ay, sí, sí, me lo como, digamos. Como que me da Sí. más ganas. Quizás porque este otro plato, uno cuando o sea, lo comes, em, no te genera esa pesadez. No te genera tampoco toda esa otra carga emocional Ujú. de culpa tampoco, porque sabes que es sano, sabes que es nutritivo, sabes que tiene proteínas, que tiene colores. eh, y si partimos del sentir sin saber absolutamente nada, nos pasa lo mismo. Yo no sé nada de Sí. nutrición, pero como una cosa y como otra, y uno me da energía y otro me la quita. Bueno, ¿les parece que es posible comer sin ultraprocesados ni harinas en estos tiempos? ¿Les parece que es posible? Sí, es Yo, posible. yo No al supongo que 100, pero sí. sí. Claro, yo supongo que sí. Pasa que todo lo que tiene harina es como lo que está más, más a la mano, más al alcance. Ese es mi, no sé, mi punto de vista en realidad. Es como Bien, lo más práctico, como lo más rápido. A mí la cocina, cocinar me genera una pesadez. No, no es un lugar que disfrute. Siento como que lleva mucho tiempo comer rico y comer sano. Eso es lo que yo creo. Entonces uno termina cayendo en, no sé, en todas estas otras cosas, en las harinas y los ultraprocesados. claro, claro, bueno, sí, eso es totalmente cierto. Nos lleva tiempo, la cocina te lleva muchísimo tiempo. Bueno, y también el hecho de por qué nos hacemos esta pregunta hoy, ¿no es cierto? ¿Por qué ahora queremos comer sin ultraprocesados? Porque es un proceso que, a ver, alarga la vida del alimento, nos da un alimento más preparado, más listo para comer. ¿Por qué comer sin ultraprocesados? ¿Qué es lo que tienen, no? Y después puse otra preguntita detonante que es si es lo mismo la leche de ahora que la hace 30 años atrás. Y bueno, No. ahí un poquito está el tema de la respuesta, eh, de cómo la industria ha ido agarrando, ¿no es cierto?, los alimentos y los ha ido modificando. Y bueno, y aquí Mm. está el tema de que, bueno, estás viendo que realmente no te nutre lo mismo un alimento congelado que un alimento fresco. Entonces, bueno, en síntesis, podemos entrar en cada alimento e investigarlo, pero en resumidas cuentas, cuanto más natural sea, o más al inicio de la cadena esté, o más cerca de mi casa esté, para que yo lo busque, me va a ser más sano y más saludable para mí. Por eso también se dice la huertita en casa, ¿no? Eh, ¿No es cierto? Pero acá hay que hacer una diferencia que sí es muy importante, y es que alimentos tenemos procesados, que son estos alimentos procesados alargan la vida útil de un alimento, se usan hace muchísimos años y son todo lo que está en regiones muy lejanas, que queremos llegar y podemos aprovechar ese alimento, que por ejemplo son acá yo puse bien detallado los enlatados. ¿Sí? Entonces yo no es que no pueda, yo por eso puse alimentos sin harinas ni ultraprocesados, pero los procesados por ahí nos facilitan algunas cuestiones y nos sacan del paso algunas cosas y no son extremadamente malos, salvo algunos un poco conservantes o que haya que lavarlos un poco porque vienen embebidos o en salmuera, que la sal en realidad es un conservante más, pero es natural. Entonces, todos estos enlatados que vemos ahí, arvejas, sardinas, porotos, choclo, es una forma de alargar la vida útil de un alimento, que no se desperdicie este alimento, porque en el mundo el alimento es importante y todos los necesitamos, y la industria alimentaria avanzó, gracias a Dios, un montón, y puede llegar a regiones súper lejanas del planeta, de una punta a la otra del alimento,
Y es súper, súper nutritivo también, digamos, en ese sentido. O sea, hay que verle el lado positivo al proceso de la industria también, que ser realistas. Y otra cosa es el ultraprocesado, que ya nos vamos a varios pasitos adelante, que es ofrecerte un producto empaquetado, listo para que vos lo abras y te lo comas, que esto es lo que hablaba de los congelados. No es lo mismo comprarme una lata de arvejas o lentejas o porotos y hacerme yo una hamburguesa porque no lo pude remojar, porque no lo tenía, pero entonces lo tengo por las dudas eso. Yo tengo la sequita también, pero tengo unas latitas porque me puede pasar y porque prefiero abrir una lata, la lavo bien, me hago una ensalada con arvejas y no irme a comprar la hamburguesa procesada que viene primavera, ¿sí? Entonces, bueno, eso es súper importante entender la diferencia porque todo lo que es procesado me ayuda en algún punto. Sí, por ahí tengo que ver marcas, tengo que ver algunas cuestiones, pero hasta por ahí el tema del tomate. Yo me puedo hacer mi salsa de tomate y frizármela así, genial. Si podés, buenísimo, pero me va a pasar que no voy a tener la salsita hecha con tomate natural. Entonces tengo que tener o mi cajita de tomate o la lata de tomate entero, perita, ya listo, porque me va a pasar, porque la vida nos lleva a un ritmo muchas veces más rápido del que nosotros, y lo ideal es lo mejor que yo pueda hacer. Y siempre también es muy importante ante el hecho de tener que consumir un alimento que quizás no sea lo más adecuado, que yo sienta que no lo sea, igualmente agradecer, porque toda la energía o todas las intenciones que uno pone en los que hace, eleva la vibración de ese alimento. Entonces, siempre el agradecimiento ante ese plato de comida me va a hacer que eso a mí me caiga mejor. ¿Sí? Bueno, después, los tipos de harina. ¿Qué tipos de harina conocen? Yo acá puse como a grandes rasgos 2 tipos y después lo vamos a abrir un poquito más, ¿sí? Lo que son las harinas refinadas, que acá puse un pan negro y un pan blanco para contarles lo siguiente, o sea, para no olvidarme de contarles lo siguiente. Nosotros tenemos una harina que es integral y tenemos una harina que es blanca refinada. ¿Qué le falta a la blanca refinada? La fibra, ¿sí? La cascarita, ¿sí? Entonces tenemos la harina de trigo que se hace entera con su cascarita y tenemos la harina de trigo que se le saca la cascarita y se hace blanca. Generalmente las panaderías lo que hacen es, te compran la harina blanca, te compran el salvado aparte y a esa harina blanca le agregan el salvado. No es una harina integral, no es la harina tal cual, sino que es una harina blanca donde le agregan, no sé, ¿es lo mismo? ¿No es lo mismo? Depende. Depende del proceso. Yo he hecho panes integrales de las dos maneras y no es igual. No es igual. El de la harina blanca siempre se ve que al tener un proceso y un refinado mayor, es un pan que crece más, es un pan que queda como más parecido al de una panadería. En cambio, el que vos le haces la harina integral, un pan que le cuesta más, necesita más tiempo de leudado, porque se ve que no está tan fino tampoco molido, porque la otra es ultra, o sea, la otra es ultra refinada más un salvado. Bueno o malo para el organismo, siempre que tenga fibra va a ser mejor. El tema de la fibra sacada de un lado y traída del otro es un poco el tema contaminación y otro poco el tema del tiempo, ¿no? Si es vieja, si es nueva, o sea, la otra viene enterita, o sea, como el día que se hizo toda junta. La otra como que no sabemos. Pero bueno, es cierto que muchas veces uno indica comprate salvado de avena, porque el salvado de avena tiene sus propiedades, ¿sí? Para el tema principalmente del colesterol. Entonces, uno dice, si te vas a hacer un pancito, agregale este salvado, ¿sí? Eso en relación a lo que es. Y después están las harinas integrales, que era de todo esto que yo les nombraba. Y acá, que se abre un poquito el panorama, harinas integrales, si bien nosotros pareciera que existiera solo la de trigo, ahora que se está conociendo más, hay muchísimos tipos de harinas diferentes. Y entonces harina se le llama a la molienda, ¿sí?
de distintos productos que me dan justamente esta textura finita que me ayuda a hacer preparaciones con esto. El tema de la harina de trigo y el resto de las harinas es que la harina de trigo tiene el gluten, que es la que me da esta propiedad de que sea blandito, de que sea rico, ¿no es cierto? Esto que nosotros traemos, porque bueno, mayoritariamente venimos de inmigrantes y esto, el pan es y era súper común. Ahora para entender un poquito el tema este de la harina de trigo, yo les traje un videíto porque acá explica este médico, explica muy bien, en realidad gráficamente para que ustedes lo puedan visualizar, que a veces viste que nos ayuda a ver un video donde vemos cómo interaccionan las cosas en nuestro organismo, para que nos quede un poquito más claro. En la parte de la introducción, este médico cuenta que el trigo, a lo largo del tiempo, fue cambiando su composición. No es un trigo transgénico, pero sí son más resistentes a las plagas y fue aumentando su cantidad de proteína, es decir, de gluten. Empezando con un 3,5-4% de gluten en un principio, esta harina de trigo, después multiplicándose al doble y después triplicándose. Y ahí es donde empiezan los problemillas, digamos, intestinales. A ver, yo no me... A ver si lo puedo poner. Vamos a esperar un ratito a ver si me lo puede tomar de acá. La otra vez también se me trabó, si no lo voy a buscar en la compu y cambio la pantalla de compartir. Sí, Pame, yo te iba a decir, tal vez lo tengas que compartir desde la Vale. compu, si lo tenés directamente al video. ¿Sí? Ahí está. Ahora ahí lo busco. Ahí lo voy a buscar. Vamos a descargas. Ahí se sigue compartiendo la pantalla, ¿no? O no, dejó de compartir. ¿Por qué el gluten es un problema hoy para la mayoría de las personas, pero no lo era antes? El ser humano ha comido cereales con gluten A como ver. Ahí se escucha, pero no se ve. Sí, ahí la comparto Sí. de vuelta. Total, está iniciado. O sea, no me acuerdo yo bien de... Espera que esto interesa estar más voy a sano. correr. Ya sé que muchos especialistas hoy recomiendan no consumir cereales con gluten. ¿Qué cambió? ¿Por qué hoy hay muchas personas que presentan síntomas de intolerancia al gluten cuando lo consumimos durante miles de años sin este problema? ¿Qué hace que hoy el ¿Se gluten escucha muy bajito? estas personas con celiaquía, por ejemplo, con Sí, está bajo, pero tal vez le podemos aumentar nosotros el volumen. más leves gluten, y personas que simplemente comer estos cereales las hicieron? Lo primero que podemos pensar para entender estos cuadros nuevos es: ¿hubo algún cambio genético en el gluten? Pero el trigo es un alimento que no es genético, que no ha sido modificado genéticamente. Y si no cambió el trigo, cambiamos nosotros. ¿Hubo algún cambio en nuestra genética que justifique hoy tantas reacciones trasladadas al gluten? Y la respuesta obviamente no. El ser humano tarda miles de años en hacer cambios genéticos como este. No puede hacerlo en 20 o 30 años y de repente causar que tantas personas tengan problemas de intolerancia al gluten. Pero si bien no hay trigo genéticamente modificado en el sentido que todos conocemos, el 99% del trigo que se cultiva hoy sí se alteró durante el siglo pasado, generando algo llamado trigo semi-enano. Este trigo es más resistente a sequías, es más fácil de cultivar, tiene más almidón que el otro, pero también tiene más gliadina, que es una de las proteínas inflamatorias que forma el gluten. Y el problema es que este trigo fue tan importante para la humanidad durante el siglo pasado que le otorgaron a su creador, Norman Borlaug, el Premio Nobel de la Paz en 1970, con lo cual las cosas nunca son blanco y negro. Por un lado, este trigo más inflamatorio para nuestro sistema digestivo y más dañino, pero por otro lado, salvó a 1.000 millones de personas del hambre, literalmente. ¿Por qué es importante este cambio para sus síntomas? Porque para que tengas una referencia, el trigo que se consumía durante el Imperio Romano contenía nada más el 4% de gluten.
Luego del renacimiento, las nuevas técnicas de cultivo y selección dieron lugar a un trigo más resistente con 8% de gluten en composición. Y finalmente, con este trigo enano y sin gluten, el contenido de gluten pasó a ser un 12%. Significa que triplicaron los valores de gluten en el trigo que consumimos normalmente. ¿Y por qué esto representa un problema para nuestro sistema digestivo? El primer concepto que tenéis que entender de por qué el gluten puede ser un problema para todos, como humanos, es que no tenemos la capacidad enzimática de digerirlo de manera completa. El concepto es muy simple. El gluten es una proteína. Esa proteína es una cadena de aminoácidos. Y nosotros digerimos las proteínas, rompiéndolas en bloques y absorbiendo esos aminoácidos que la componen. En el caso del gluten, por su composición, no podemos hacerlo. Lo que sobra de esa digestión parcial que hacemos se llaman péptidos de gliadina y son sustancias que muchas veces nos inflaman y pueden causarnos daño. Ahora, que ningún humano tiene la capacidad de digerir por completo el gluten. ¿Por qué la reactividad no es igual en todos los países? ¿Por qué existen sitios o varios países de Europa donde la reactividad del gluten es menor? Incluso si yo vivo en otro país, luego me mudo. En primer lugar, porque las levaduras tradicionales que se utilizan para hacer pan, para hacer masa, sí tienen la capacidad enzimática de digerir estas proteínas como el gluten por completo. Esto significa que si dejo llevar 10 a 12 horas el pan y le doy tiempo suficiente a esas levaduras a eliminar la mayoría de estas proteínas inflamatorias, pero si acelero este proceso y leudo artificialmente en pocas horas la masa, me voy a quedar con mucho mayor porcentaje de proteínas inflamatorias derivadas del gluten. En otros productos derivados de cereales como las pastas, que no son leudadas, son nuestras bacterias intestinales y nuestras levaduras, básicamente parte de nuestra microbiota, las que determinan si un alimento con gluten nos va a generar inflamación o no. Con lo cual, los cereales orgánicos, al menos los cereales que no estuvieron expuestos al glifosato, son menos capaces de producir una reacción dañina en personas que no son celíacas, ya que muchos pesticidas continúan siendo algunas de las causas principales del daño de nuestra flora bacteriana y de nuestra mucosa intestinal. Entendiendo esto, lo que determina cómo reaccionamos al gluten son dos cosas básicamente. Por un lado, si las enzimas de levaduras, bacterias o simplemente enzimas implementadas tienen la capacidad de digerir por completo el gluten antes de que nuestro intestino lo absorba, generando daño en la mucosa intestinal y causando permeabilidad. Y por otro lado, nuestra flora bacteriana y nuestro sistema inmune determinan cuánto vamos a reaccionar frente a esta sustancia. Mientras más en equilibrio se encuentra la flora bacteriana, menos va a ser la reacción que tenga y menor será el daño que causa a nuestro organismo el hecho de consumir sustancias inflamatorias. El gluten ha demostrado tener efectos negativos en la mucosa de nuestro intestino porque causa algo llamado permeabilidad intestinal. ¿Pero qué significa? Normalmente las células del intestino están pegadas entre sí, impidiendo la llegada de sustancias dañinas o bacterias de sangre. Pero cuando consumimos gluten, esta proteína que te mencioné antes, que no podemos terminar de digerir, llamada gliadina, relaja las uniones de células, las separa, permite el pasaje de sustancias a las cuales tu sistema inmune tiene que estar reaccionando constantemente. Esto te lleva a más reacciones inflamatorias y a más riesgo de enfermedades autoinmunes a futuro. Y la pregunta obvia que nos podemos hacer es, ¿esto le sucede a todo el mundo o solamente le sucede a las personas con celiaquía y a las personas con sensibilidad? ¿Cómo venimos hasta acá? Es un montón, ¿sí? Es un montón. Fíjense que ahí, bueno, lo que a mí más me gustó de este video, básicamente, es esta imagen, si la puedo tomar, si me la engancha, de cómo, porque nosotros hablamos de la permeabilidad intestinal en consultorio, que a vos, Lili, te lo he mencionado también. El gluten, al ser una proteína tan grande, que no se puede terminar, digamos, dividir en aminoácidos, que son lo más chiquitito, los aminoácidos sí tienen conectores, digamos, que lo agarran y las células lo hacen entrar solito. El gluten no lo tiene. Entonces, fíjense que acá se ve bien, el tema de que se abre célula con célula, se abre y permite el ingreso. Con este ingreso de la proteína grande entran otras cosas mal digeridas, que justamente, ¿qué te dice este doctor también? Si está expuesto a pesticidas, ese alimento a la vez va a tener otro nivel de toxicidad, porque ese pesticida encima con el gluten va a entrar y va a entrar directo en torrente sanguíneo. La inflamación no es lo mismo que la hinchazón, ¿sí? Hablamos de una persona que está hinchada cuando tiene gases,
si por algún motivo no está evacuando bien intestino, o hay algún problema de eso. Cuando hay inflamación son las paredes intestinales que se engrosan porque está inflamada la parte de la linfa, que es la que lucha con estas cuestiones, digamos, que es nuestro sistema inmunológico que recorre todo nuestro intestino, y son esas panzas que no están hinchadas abajo, ¿viste? No es la pancita que te queda pancita abajo, no. Es la que empieza de arriba, donde nosotros termina nuestro esternón, ¿sí? Ahí, si yo no puedo meterme las manos debajo de las costillas, ¿sí? Es que estoy teniendo un grado, ¿sí?, de inflamación intestinal. Porque de ahí ya empieza lo que es nuestro intestino. Entonces, vieron que por ahí cuando uno tiene una gastroenteritis, que nos ha pasado a todo por intoxicarnos por cualquier cosa en algún momento de la vida, sentí, ay, tengo todo duro, decís, tengo todo duro. Y sí, ¿por qué? Porque el cuerpo está luchando contra toxinas. Para eso, lo que hace la linfa es enviar lo que son linfocitos, monocitos, todo lo que son sistemas de defensa, para atacar y atrapar eso que nos hace daño. Lo que pasa es que cuando constantemente nosotros estamos consumiendo, o lo primero que como cuando me levanto, es una rodaja de pan blanco que tiene pesticidas, pues no tengo idea de dónde salió, que tiene conservantes, que también me dañan la flora intestinal, que tiene lácteos, que lamentablemente los lácteos en dietas que los sacamos también porque la lactosa es otra proteína también difícil y es un azúcar. O sea, el azúcar de la leche también contrarresta la permeabilidad intestinal. Entonces son muchos factores en contra, que si yo quiero recomponer mi intestino porque no está bien, realmente no lo tengo que consumir por 10 días por lo menos. Que acá entramos en lo que es la inflamación intestinal. Y también está muy bueno los puntos que él toca en cuanto a que ahí es lo que está mucho en auge, el tema de las masas madres. ¿Sí? El pan de masa madre. ¿Qué tiene ese pan que no tiene el otro? Que tiene un leudado natural, que le da tiempo a la levadura de hacer que ese gluten sea más chiquito, entonces ese pan me va a caer mejor. O sea, no tengo que comer nunca nada. Ahora va lo siguiente que va a decir el doctor y con eso ya cerramos videito. Después, si ustedes lo quieren seguir viendo, el doctor de la Rosa es un genio, nos explica todo muy bien. Y entonces yo puedo tener ese pancito en el freezer para la vez que yo me tengo ganas de comer una tostadita, porque va a disminuir, ¿sí?, la incidencia, ¿no es cierto?, de ese mal, de que lo que tan mal me caiga. Pero, bueno, ahora vamos a lo siguiente, ¿no? El pasaje tanto a las cuales tiene que estar reaccionando constantemente. Esto te lleva a más reacciones inflamatorias y a más riesgo de enfermedades autoinmunes a futuro. Y la pregunta obvia que nos podemos hacer es, ¿esto le sucede a todo el mundo o solamente le sucede a las personas con celiaquía y a las personas con sensibilidad de gluten? Y lamentablemente los estudios indican que todos podemos aumentar nuestra permeabilidad intestinal consumiendo alimentos con gluten, tanto si tenemos sensibilidad, tenemos celiaquía o si no tenemos nada. La única ventaja es que quienes no tienen ningún tipo de intolerancia o sensibilidad van a reducir la inflamación más rápido que el resto de las personas, porque liberan más de una sustancia llamada interleuquina 10, pero van a tener permeabilidad intestinal igual y van a inflamarse igual, como puedes ver en tu estudio. Además, tenés que considerar que en la agricultura permitió que el ser humano produzca alimentos de una manera mucho más predictible, permitió el crecimiento de la población a nivel mundial. Luego de comenzar a cultivar cereales y a basar su dieta en menos alimentos, la estatura del ser humano en diferentes partes del mundo disminuyó varios centímetros. Bueno, hasta acá era lo que nos interesaba, ¿no? Mucha información, bien puntual y bueno, ante esto que por ahí yo en los planes generalmente de alimentación les reduzco bastante la harina y el pan por este tema, ¿no es cierto? O sea, todos estamos expuestos a la inflamación intestinal. Esto no es algo que hay personas que nunca les va a afectar. Esto nos va a afectar o nos afecta a todos.
al que tiene un problema intestinal en mayor medida, porque va a sufrir más. Pero todos nosotros, o todo el resto, digamos que hoy no lo tiene, pero, o sea, lo está sufriendo en menor medida igualmente, ¿sí? Entonces es como que no es no como nunca más, pero tengo que medirlo. Yo por ahí le digo que no sea lo primero que comas a la mañana una tostada. De última, si vos querés comer, y bueno, comelo por ahí a la tarde. A todos nos gusta por ahí algo dulce, una torta, todo está hecho con estos amasados. Si bien ahora se ha avanzado mucho, porque hay mucha gente celíaca, hay mucha gente que se cuida y conseguís pasta frola sin TAC, se consiguen dietéticas. Pero bueno, la realidad es que, en conclusión, sí o sí el gluten hay que reducirlo y por lo tanto, para eso ayuda mucho el incorporar otros tipos de harinas, ¿sí? Para empezar a hacer las preparaciones con otros tipos de harinas, no solamente con esta, ¿sí? Me pregunto, el tema de las tostadas, sigue teniendo la misma, o sea, la misma incidencia? Porque por ahí algunos te dicen, si es tostada no te hace tan mal como si lo comieras al pan así fresco, por ejemplo. No, esas son dos cosas distintas. En realidad, lo que tiene la tostada en relación al pan es a nivel estómago, no intestino. Siempre todo lo que es más sequito tiene una menor digestión porque justamente la miga, o sea, la miga del pan tiene más permanencia gástrica. Entonces, Ujú. por ahí a algunas personas le vas a recomendar por saciedad algo que tenga miga, y a una persona que tiene un estómago más debilitado, le vas a decir es mejor la tostadita de pan desecado, porque no está hidratado. Entonces, la digestión es más rápida. Pero a nivel de permeabilidad intestinal es exactamente lo mismo, porque el gluten es el mismo. A lo que va a Claro. cambiar es si es un pan de masa madre, porque va a tener más procesadas, entonces la incidencia va a ser menor. Si es hecho con algún trigo orgánico, porque, o sea, o por lo menos orgánico ahora, no sé mucho cuánto quede, ¿no? Pero yo vendo una orgánica que es muy diferente al resto de las que consigo, o sea, le noto mucho la diferencia, pero bueno, sigue siendo gluten y un pesticida, porque siempre en los campos aledaños están, entonces como que al 100% no podemos, por eso la importancia mucho de limpiarnos, de por ahí testearnos viste que ahora está la ceolita, hay formas de desintoxicarte, que bueno, esto es una cuestión por ahí de testearse y cada tanto hacerlo, no es algo que tenemos que obsesionarnos ni nada, pero que está bueno, digamos, conocerlo, saberlo. Ay, acá Te como... pregunto algo, Pame. Sí. Ah, perdón. Yo estoy con una dieta sin gluten un poco porque me dio el médico, porque mi hipotiroidismo es autoinmune. Ujú. Pero a la mañana por ahí como una rodaja de pan sin gluten o un par de tostadas de arroz, porque la verdad que a la mañana como que no me levanto con mucho hambre como para hacerme un huevo revuelto o algunas cosas. ¿Y eso Ajá. está bien, mal, más o menos? ¿Cómo sería? Entonces, ¿vos qué estás desayunando? Y por ahí, por ejemplo, como unas tostadas de arroz o como una rodaja de pan sin gluten, la unto con un poco de pasta de maní o algún puñado de frutos secos para complementar, pero ahí, una rodaja nada más. Claro. No, está bien. Viste, Lili, que nosotros siempre hablamos de organizar tu día. Yo ahora lo que les voy a dar son como ideas prácticas para que ustedes puedan tener esas cosas, o sea, puedan organizarse para que, digamos, no llegar al punto de no tengo nada, digamos, ¿qué hago? ¿Sí? Por lo menos desde el punto de evitar tanto lo refinado, o el gluten en particular, ¿sí? Y a eso un poco se apunta. Ya que Perfecto. bueno, acá ya un poquito avanzamos en lo que eran las preguntas que me fueron haciendo. Pero del gluten que quedó claro, ¿no? Se entendió bien, porque eso es como central. Después está la pregunta, si no como harina de trigo, ¿viste? ¿Me sacás el pancito del desayuno? ¿Me sacás la galletita? ¿Qué como, no? Bueno, eso ya lo fuimos hablando. ¿Qué puede hacerse harinas? Bueno, harinas entonces tenemos un montón. Podemos hacer harinas de cereales.
Los cereales son, por ejemplo, la avena, el centeno, el arroz y el maíz. De todo eso tenemos harinas. La avena tiene gluten, pero en mucha menor cantidad que el trigo. Entonces, yo puedo usar la avena para hacerme un waffle, para hacerme una torrejita, una tortillita a la mañana, que eso lo hemos hecho con vos, Lili, la clásica de la banana, ¿viste? Una banana, un huevo, ¿sí? Que encima muchas veces con una banana, un huevo y las 4 o 5 cucharadas de avena te quedan, o sea, es un montón, capaz que lo comes en 2 veces. Y, y disminuís la ingestión de gluten a mucho menos de la mitad, te diría un tercio de lo que vos consumirías si hubiera sido este trigo nomás, ¿sí? También es muy Ahora noble. Ajá, hay avena sin gluten. ¿hay avena Viene. sin gluten? ¿Viene? Es más cara, Buenísimo. pero sí, viene. Buenísimo, esa no la tenía, esa no la tenía. Sí. Pero bueno, es como ir disminuyendo la incidencia y si viene sin, bueno, para la gente que es celíaca que realmente no la puede consumir, es una opción genial. Después tenemos también el centeno, que también tiene un poco de gluten, muchísimo menos, de vuelta. La harina de arroz, que ya no contiene gluten, ¿sí? Todo lo que son este tipo de harina, arroz, y las siguientes que vamos a ver, lo que no tienen es la propiedad esta de formar esa textura, ¿no? Eh, que nos gusta. Y el maíz, que es la polenta o viene más finita también, que bueno, hay gente en otros países que se usa mucho, mucho más el maíz como harina, y podemos usarlo también para empanar, ¿sí? Por ahí en vez de empanar con el pan rallado, ¿sí? Ir reemplazando. También acá creo que no lo anoté, por eso lo digo ahora. Ah, no, viene después. Acá, la mandioca, la farinia de mandioca, la harina de mandioca, que en realidad es farinia, no es harina. La diferencia es que el granito es como es más grandecito y nos sirve de pan rallado. Nadie nota la diferencia, pero bueno, por ahí uno, viste, está mal acostumbrado y no hace la milanesa en casa y la compra. Y, y bueno, ahí ya se nos fue, ¿no es cierto? Tenemos que hacer la milanesa en casa, comprar la farinia de mandioca, y entonces evitamos, porque más o menos por milanesa, ustedes calculen, yo esto como Nutri, 15 gramos de hidrato en una milanesa del pan rallado nomás. Entonces serían 15 gramos de mandioca, en este caso de farina de mandioca también. Pero bueno, es una opción que realmente es muy positiva si ustedes, digamos, logran organizarse para un día en la semana hacerla o si tienen alguien que lo ayuda, un designado familiar encargado de la milanesa, también se puede hacer. Entonces también podemos tener harinas de tubérculos. La mandioca, bueno, puse la papa aunque no sea una harina, pero vieron que, bueno, nos da muchas facilidades para hacer masas por ahí con la papa. Tenemos los 1000 hojas de papa, o sea, todas esas cosas disminuyen, o sea, no uso harina, no uso una masa de harina de trigo, uso papa, ¿sí? Entonces hace algo con antiadherente, ponemos la papita, la cocinamos y después arriba le ponemos las verduras y nos queda como base. ¿Qué más le iba a decir acá? La mandioca también es parte de la que es la premezcla sin TAC. La premezcla sin TAC es la que usa el celíaco y es un tercio harina de mandioca, un tercio harina de arroz y un tercio harina de la maicena. Esto lo que tiene es que, bueno, te va a salir por ahí una textura similar, pero nos falta igualmente la fibra ahí. Es totalmente refinada, entonces, por un lado, no tenemos el problema este de la permeabilidad intestinal con esta harina, pero tiene un nivel de absorción bastante más rápido ante una persona, por ejemplo, que tiene una diabetes, que lo que nosotros necesitamos es que la absorción sea lenta, y la fibra lo que hace es interponerse en la absorción, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, yo a veces cuando usan estas harinas le digo, ponele las siguientes harinas, que son más, por ejemplo, la harina de semillas, es muy buena porque ahí me aporta muchísima fibra. La que yo más aconsejo es la de lino.
porque la de lino es una fibra bien durita que justamente me va a aportar eso, me va a proveer eso, ¿no es cierto? Que sea una barrera para que la absorción no sea tan rápida de esa harina blanca y refinada, ¿sí? Que se le ha sacado todo en su proceso. También podemos entonces, terminando con las semillas, también hacer de la semilla que se te ocurra algún tipo de harina o procesado. Yo en mi caso, que lo hicimos en el presencial del taller, molimos con un molinillo de café la harina, la semillita de lino y vieron la harina que quedó. El molinillo es un utensilio económico que te sirve para todo, porque vos podés tener lentejas, arvejas, garbanzo y la mandás al molinillo y te salen 2 cucharadas de la harina que quieras. Y no tengo que tener comprado todas las harinas de todas las cosas. Tengo el molinillo, se me ocurre hacer arveja, tengo arveja seca, la mando al molinillo porque es de tritura café, o sea que tritura granos duros. Y yo básicamente cuando me lo compré, yo café no tomo, cuando me lo compré es para moler las semillas de lino porque veía pancitos en todo Pinterest, ¿viste? Donde yo busco todas recetas que eran con esa semilla. Y digo, no, pero a ver, si yo compro triturada, para el día que a mí se me ocurra hacer, eso perdió todas las propiedades. Porque viene triturado quién sabe de cuándo. Porque lo que tiene la semilla, que al ser una oleaginosa, la semilla tiene aceite. Se hace en aceite de lino, se hace aceite de sésamo. Y las grasas se enrancian. Entonces, si eso está expuesto, la oxidación es lo que más enrancia. Entonces digo, no, ¿esto qué propiedad va a tener si yo lo compro así hasta que a mí se me ocurra hacerlo? Entonces dije, no, me compré el molinillo y la mejor decisión que tomé en mi vida, porque la verdad, uso el molinillo casi todas las semanas, la vez que me hago algo, y para los pancitos que tienen también, pueden probarlo por primera vez por si les gusta o no les gusta, pero la verdad que quedan espectacular. Y te facilita esto, de decir, no tengo que tener todas las harinas, puedo tener la base, o sea, la arveja, la lenteja, el garbanzo, los porotos. Yo les aconsejo siempre, si es posible, un lugar fresco, que no les dé la luz, o todo lo que es semillas en heladera, ¿sí? Para evitar las temperaturas y el enranciamiento. Y también podemos tener harinas de lo que son frutos secos, ¿sí? La más conocida, por eso puse esa, es la de almendras. ¿Sí? Que ahora con esto de que todos quieren cuidarse, que la dieta keto, empezó el tema de la harina de almendras. Esta harina lo que tiene es que cuando uno la compra comercial, vieron que también está hecha la leche de almendras, ¿sí? Es un fruto seco que tiene mucho calcio, por eso se reemplaza mucho la leche. La contra de comprarla es que si vos comparás el precio que tiene una almendra entera y el de la harina, ¿alguno sabe la relación? La harina es mucho más barata. ¿Por qué? Porque esa harina que vos compras en realidad es en lo que se llama bagazo. Con esa almendra se hizo la leche, se sacó la leche de almendra y te quedó el resto, la fibra. No es la almendra entera, es el requecho, es lo que quedó. Que está bueno, está bárbaro, se puede usar, pero no estás consumiendo la almendra completa. Por eso yo les digo, vos tenés el molinillo, agarrás y te haces lo que querés. Sí te queda como una pasta, no te queda como una harina. ¿Sí? O si vos te haces leche de alguna, podés guardarte ese bagazo, ponerlo en una sartencita o en un horno bien bajito y moverlo hasta que se te seque y te quede harina y la podés usar. Y de última, cuando uno se quiere hacer un preparado, no le importa que sea más oleoso. Si vos te querés hacer un panqueque con la almendra, a mí no me molesta, digamos, que le quede un poco más untable, por decirlo de alguna manera. Sí, Lili. Me tengo una consulta. ¿Tienen que estar activadas las semillas antes de ponerlas en el molinillo? ¿Es lo ideal o no? Yo las de lino no las activo, porque como las molés y después van, no, la verdad que no las activo. Por ahí una almendra que es más Porque grande, son duras, las de lino son bien son re duritas, duras, son re duras. re duras. Sí, si yo intenté con mortero antes del molinillo, no, imposible.
Las de los frutos secos, como es un fruto más grande, porque, a ver, aumenta el tamaño, esto también va para los garbanzos, para los porotos, todo. Aumentar la superficie aumenta la cascarita que tienen, y esa es la cascarita es lo que nos genera inflamación, porque ahí están los antinutrientes, en la cascarita, que es lo que hace que no brote ante cualquier situación, sino en contacto con agua, en los momentos apropiados, que brote. ¿Sí? Entonces, a mayor tamaño del fruto, va a tener mayor cantidad de horas de remojado a la vez y mayor cantidad de antinutrientes, y me puede llegar a caer peor, digamos. Por eso por ahí el poroto alubia o esos porotos muy grandes no son bien tolerados por todo el mundo, ¿sí? Porque encima que los comemos una vez al año, son muy grandes. Entonces, sí se aconseja el remojado en esos casos. Yo lo que hago con el tema de las almendras generalmente es remojarlas, ¿sí? Y dejarlas en agua, o sea, lo pongo en tapercitos chiquitos y me las dejo en el agua. Y cada 2 o 3 días le cambio si no las consumí. Se tira el agua y las volvés a tener. La primera agua te sale súper marrón. Después ya cuando le cambiaste y le volvés a poner agua potable y la dejas ahí, esa agua queda medianamente bien. Entonces siempre tenés como semillas activadas en heladera para ponerle o arriba una preparación. La verdad que nunca probé hacerme la harina, digamos, de así. Sí me parece que se haría más fácil en el molinillo, que haría una pastita y que con esa pastita vos te puedes hacer lo que quieras igual. No me parece que te vaya a quedar mal, tendría que probarlo igual. Esa recetita, digamos, no la hice. Em, También que, bueno, con las temperaturas también se pierde, como hablamos. Entonces, si vos a esa encima lo secás, es como que también en todos los procesos vas perdiendo un poco de nutrientes. Salvo la activación, que lo que favorece es que no tengas antinutriente, o sea, y te va a caer mejor. Yo en mi caso, cuando las activé a las almendras, la primera vez que lo hice, que me las puse a comer desde la agüita, o sea, saqué de la agüita y las secaba un poquito y me las comía, sentí una saciedad que antes capaz que me comía el doble de almendras, pero no sé, sentí que me nutrió mucho más, que aprovechás al máximo el potencial de ese alimento y que si no en un punto hasta estás desperdiciando. Yo consumo de las dos maneras porque por ahí los mix me facilitan cuando salgo y los mix la verdad que no lo podés hidratar. O me ha pasado de que se me generen honguitos porque no estaba bien seco o esas cosas, y entonces, bueno, no, lo consumo en casa cuando desayuno en casa, o les tiro el agua a veces y me lo llevo y trato de comerlo en la mañana, a lo que me hidraté. Pero bueno, tiene esas cuestiones. Pero podemos ver que en realidad se nos amplía un montón más cuando vemos de qué se pueden hacer harinas. Hay muchísimos tipos de harinas, que la cosa es empezar a probar, ¿sí? Eh, bueno, también está de una fruta, que es el coco, también tenemos harina de coco, ¿sí? Entonces, fíjate cuántos tipos de harina, ¿no? Cuántos tipos y de cuántas cosas diferentes que se pueden hacer harinas. Entonces, ¿cuál es el desafío, no? ¿Cuál es el desafío? ¿Sí? Poder, ¿no es cierto?, por ahí sostenerlo en el tiempo, tener las cosas, ¿sí? Bueno, y acá yo los quise tentar un poquito, la verdad que los quise tentar porque esta es la mesa de degustaciones que hice en el taller presencial. Les cuento un poquito lo que se ve. A la derecha hay un budincito de lentejas, ¿sí? Este sí tiene un poco de harina de trigo, pero tiene la misma cantidad de trigo que de lenteja. Entonces ya nosotros que vamos disminuyendo a que este budín tenga 1/3 de taza de harina. 1/3 de taza de lenteja, y en este caso se le pone azúcar, yo uso azúcar común o azúcar mascabo, y 1/3 de azúcar, ¿sí? Que una de las chicas me dice, ay, es riquísimo, realmente queda muy rico, es con cacao amargo, y me dice, ¿me puedo comer la mitad de este budín? Sí, te podés comer la mitad de este budín, porque fíjate que en la mitad de este budín vas a comerte
si era un tercio, tenemos un sextava parte de harina. O sea, esto vas a comer de harina, esto de lenteja y esto de azúcar. Es muy, muy poquito. Y hay que ir a lo realista y a lo concreto y a lo que nos gusta. Este budincito, con la receta que les doy, le salen 3. Yo siempre que hago, dejo uno afuera y frizo 2. Es el que también vendo en alimentación inteligente porque tiene muy buena palatabilidad, cae muy bien, es muy rico y es familiar porque usamos la harina de trigo, pero tiene mucha menos incidencia sobre el malestar intestinal, cae bien. Después tenemos al lado que hay como unos pancitos chiquititos. Bueno, esos pancitos son los pancitos, el pan express, pan de taza de lino, que ahora se los voy a mostrar en el recetario, que ese lo hicimos, una chica me llevó como una waflera, pero no eran waffles, eran en tipo muffins. Me encantó ese instrumento porque ahí vos ponés el pancito y lo tenés hecho en 5 minutos, es increíble. Es así chiquitito, redondito, y te salen esos pancitos. Pero literal, 5 minutos. Es más, me dijo, en 3 minutos están, ella que estaba canchera. Y bueno, yo lo dejo un poquito más por la duda. Pero ese pancito se hace solamente, en este caso yo lo hice con las semillitas que trituramos ahí en el momento, de las semillitas de lino. Le puse 4 cucharadas de harina de centeno, que es así la compro dentro de los productos agroecológicos de alimentación inteligente. Esta yo me compré medio kilo hace 2 meses y tengo. O sea, se usa tan poquitas cucharadas que te dura un montón. Le puse las semillitas que te abultan muchísimo. En este caso, por el sabor, le puse aceite de oliva, le puse sal. A veces si lo hago para mí le agrego cúrcuma, le agrego orégano, depende, ¿no? Y esto, por ejemplo, bueno, te salían 6, porque era para 6. A ver si cuántos hay. Sí, hay 6. 6 cositos, entonces hicimos los 6 que había, pero yo digo, por ahí cuando vos te pones a hacer, te podés hacer más cantidad y lo frizás. Que yo digo, bueno, cuando tengo un ratito, hago más cantidad de cosas y bueno, y voy sacando. Pongo en bolsa Ziploc. Yo ahora, por ejemplo, tengo en el freezer que ayer me hice muffins con harina no, lo hice con harina integral en este caso y fruta. Porque bueno, por ahí para mi nene también le mando al jardín y le mando un muffin. Y bueno, capaz que alguna galletita le mando porque no le gusta la fruta, comer la fruta en el jardín. Entonces, bueno, pero le pongo un muffin y unas galletitas. Y siempre eso se lo comen. Entonces vos decís, bueno, por lo menos sumar un poco de algún modo. La de lenteja es una cosa que es fanático de ese de lenteja, le encanta. ¿Sí? Y lo ha hecho conmigo también. Y con garbanzos también hemos hecho y también salen muy ricos. Después también les hice el de arroz, que es el que está bien enfrente de la compu. Bueno, ese es el de arroz y lino, que se hace partiendo del arroz integral largo fino. Ese se hidrata 12 horas, esa agua la eliminas, después le agregas una taza, capaz que media de agua, y en una taza de agua caliente con la levadura, la Levex que todos tenemos, la mezclamos bien, le ponemos una cucharadita de azúcar para que active. Cuando empieza a hacer las burbujitas, la colocamos todo lo hacemos con la mini pimer, en el cosito de la mini pimer. Yo ahí le agrego sal, un chorrito de aceite, a gusto, el que ustedes quieran. Yo por ahí para el color, porque como queda un poco más blanquito, le agrego cúrcuma, me gusta con cúrcuma, y se licúa. Una vez que se licúa, se pone, te salen, 2 te salen. Te ponen 2 y al horno derecho. Con horno precalentado mejor, porque la harina, la Levex leuda enseguida. Entonces, eso enseguida se levanta. Ojo con abrir el horno, que me pasó que se me apagó, porque lo hice en el eléctrico y se me bajó. Si lo quieren para sanguchitos más bajitos, se les pueden hacer eso. Si no, traten de no abrirlo. Más o menos en 25, 30 minutos el pancito ya está. Entonces, fíjense cómo ahí tengo 3 de lentejas, tengo 2 de arroz con la receta. Estos otros que, bueno, en este caso lo hicimos con esta chica que de gauchada me llevó ese aparatito porque era más cómodo para el espacio. Pero yo en mi casa lo hago en tipo una Pirex. Sí me lleva más tiempo, son unos 15, 20 minutos, el pan de taza. Yo mezclo todo
lo paso a la Pirex y lo pongo en el hornito eléctrico. Y en 20 minutos está el pancito. Igual que la chica en este hornito, ¿no? Bueno, y ahí en realidad le llevé unas pastitas que hago yo que a mí me gustan, que es una de zanahoria, el hummus de garbanzo y una pastita de remolacha y semillitas de girasol activadas. ¿Sí? Bueno, acá este era un videito, a ver si este sí me lo ponen. Bueno, ahí como habíamos más o menos, para mostrarles un poquito nada más para dejarlo con ganas y que se animen a hacerlo. Bueno, el tema es cuando nosotros nos vamos a organizar, lo que más cuesta para mí, digamos, son los desayunos y meriendas. ¿Sí? No sé a ustedes qué le parece. Bueno, Lili se nos fue, Lili, ¿qué pasó? Bueno, seguimos. ¿Qué cosas podemos hacer? Hay unos waffles de avena que son súper, súper fáciles. Yo porque, bueno, si tenés waflera, si no, lo que puedo hacer es más tortillita. Pero bueno, la verdad que estos instrumentos, estas cuestiones que nos facilitan para tener hecho, realmente hacen que, no para uno que por ahí lo comería igual, pero para los más chiquitos, para los niños, ya que venga con otra forma, te lo comen. Te digo porque por ejemplo, esta recetita me la pasó una chica que fuimos a la casa y sacó del freezer, los waffles los tenía hechos en bolsa Ziploc, los calentó en el hornito y arriba, ¿qué le querés poner? Dulce de leche, queso. Y se los armamos a los chicos como querían y se los comieron. Y encima es rendidor y fácil. Esto por una taza de avena es una de agua o de leche, ya los había hecho con leche, quedan como más dulces con leche. Lo dejas remojando toda la noche y al otro día le podés agregar un poquito de polvo de hornear, saborizar si querés con vainilla y nada más. Y eso va a la waflera y haces y nada, digamos. Después ya te digo, lo que podés frizar o haces para el momento. Después muffin dulces o salados, que estos también están en el recetario. Salados porque lo salado es, vos haces un salteado de verduras, cualquiera. Generalmente lo que yo uso mucho son zanahoria, calabaza, zapallo, para que quede naranjita. Una vez que lo tenés salteado, igual le pongo cebolla. Lo pisás como puré y a eso le agregás huevo y alguna harina. Generalmente yo uso la harina de arroz con levadura, ¿sí? Y después lo puedo hacer tipo muffin, lo puedo hacer como waffles, lo podés hacer como tortillitas y te quedan bien, bien, bien armaditos. También para el sabor, yo a veces le pongo levadura de cerveza nutricional con gusto a queso para cambiarlo. O un poquito de quesito en hebras, ¿viste? O arriba o adentro. Que eso también hace que les guste mucho más a los chicos. El pan de lino, que es el pan de taza, que ese, qué sé yo, te levantaste, enseguida te lo haces medio dormido, lo pusiste en el horno, te fuiste, te cambiaste, saliste y ya está. Te queda medio caliente la Pirex, cuidado, no se quemen. Pero el resto es súper rápido. Y las galletitas de lino, estas también. Las galletitas te las podés hacer en cantidad. Yo generalmente lo hago con el lino triturado porque tengo el molinillo, pero tengo pacientes que se lo hacían con el lino entero y les gustaba igual, digamos. Pero bueno, el lino entero yo prefiero que no, porque la semilla demora mucho en digerirse. Y bueno, y el budín de lenteja, que ya les había comentado, que ese se los tengo que agregar en el recetario. Justo lo estaba agregando antes, pero ya le agrego una hojita más y después se las envío, o se lo envío completo de nuevo, así les queda todo junto. Y después el otro tema son los almuerzos y cenas. Pero que acá me parece que el problema no es tanto, porque medianamente sabemos cómo armar sin harinas un plato. A ver acá. No, porque queda como medio justo. Espera, que lo voy a correr. Ahí. Por ejemplo, los almuerzos de cena siempre vamos a hacer carne con verdura, que por ejemplo yo les quise poner un ejemplo como para, la carne puede ser cualquiera, vaca, pollo, pescado, cerdo, una pata muslo al horno con zapallo, cebolla, morrón y papa con una ensalada. Sí, o sea que es algo que normalmente uno comúnmente hace.
Ahora lo tiro para arriba. Después también otra opción puede ser huevo con alguna harina sin tac y verdura. ¿Sí? Por ejemplo, una pisetita de tortilla de avena con ensalada. Por ahí una persona que a la noche por ahí está solo, se puede hacer eso. También Pero tenés que hay poner el video masas. otra vez. Ay, Lili, Ya está. ahí está. Em, También hay más masas, digamos, que las haces también con puré de calabaza, harina de arroz. Yo le pongo un huevo, pero para que sea más nutritivo. Haces la masa, ¿sí? Que se puede hacer una pizza grande, que en casa también les encanta, y le pones salsa y queso arriba como cualquier masa, ¿sí? Y si no, también está la opción de las prepisas de masa madre, que hay lugares ahora ahí en Santa Fe que hacen las prepisas o chicas que venden por Instagram y por WhatsApp, que esas cosas, digamos, las podés tener porque en realidad también nos sacan del paso. Yo tengo frisada una prepisa de masa madre que sé que me va a caer mejor, principalmente comida a la noche, ¿sí? Me suma muchísimo. Lili, ¿qué te pasó que tuviste que salir? Se desconectó el internet de casa. Ah, bien, Estoy bien. con el celu. Ah, bueno, bueno. Bien. Entonces, ¿cómo comenzar este camino que, bueno, tiene principio pero no final? Porque como hablamos al inicio, muchas veces los paradigmas o las cosas van cambiando y nosotros tenemos que ir aprendiendo, reaprendiendo y reconstruyéndonos, ¿no es cierto? Acá yo quería que, bueno, esto lo pueden hacer, no sé cómo vamos con el horario. Bien. Em, Como que esto tiene que ser, este camino hay que planificarlo. Y por eso tenemos que, en un primer momento, tener una alacena saludable, ¿sí? Tener estas cosas. Si yo me quiero hacer el pancito de lino, pero no fui a comprar el lino, va a ser un poco complicado que me lo pueda hacer a este pancito. Si yo el huevo, por ejemplo, sí, ahora yo ya lo compro por Maple, porque realmente siempre en casi todas las preparaciones trato de poner un huevo. Y hay que organizarse y planificar medianamente las comidas. Cuando yo me voy a poner a preparar, si voy a hacer para el momento tal cuestión, quizás hacer un poquito más para que me quede para otra preparación. ¿Sí? Como que ir ensamblando cosas, o hacer un poquito más y frizar, o mientras estoy cocinando me estoy haciendo también un pancito, ¿sí? Para irlo organizando. Esto, viste, uno lo va aprendiendo al andar, ¿no es cierto? No hay... ahí está. Lo quería poner ahí como estaba antes. Entonces, muchas veces nos ayuda a hacernos como algún esquema, y por eso esta diferencia que yo le dije, bueno, en desayunos y meriendas estos, en almuerzo y cena esto, que esto va a variar dependiendo lo que cada uno consuma o sepa, o cuántos sean en la familia, ¿sí? Porque obviamente la comensalidad y todo influye en el estado. Fíjense que carnes podemos tener siempre, verdura podemos tener siempre. El arroz no tiene gluten, entonces también es como algo que es común, que puede estar frecuentemente, las legumbres también. Ayuda mucho tenerlas remojando en heladera siempre. Entonces cuando yo quiero hacer ya la tengo remojada, no lo tengo que hacer. Hay gente que remoja, hierve y frisa hervido. Entonces la legumbre vos le pones agua hirviendo simplemente y enseguida se deshace y está lista para otra preparación que queramos hacer, o para consumirla en ensalada, o para hacernos una hamburguesa, o para hacernos un hummus, ¿sí? Así que bueno, la idea acá es que ustedes por ahí puedan armarse este esquema, ¿sí? Y bueno, ahora les voy a mostrar el recetario, que es la parte como más interesante, ¿no es cierto? Ver cómo son estas recetitas. Y bueno, obviamente que sepan que ante este camino, que por ahí nos van a surgir dudas en el camino, eh, también estoy y me pueden consultar, podemos armar algo un poquito también más como más a medida, ¿sí?
Voy a buscar el recetario que les armé para compartirles. A ver. Bueno, este es el recetario, ¿sí? El primero es el conocido pan de nube, ¿sí? Que bueno, también se usan dietas keto, todo eso. Para mí me resulta menos práctico porque viste que hay que hacerlo con batidora y a veces no sale bien. La vez que lo hice, viste, día 4. Es rico, pero bueno, por ahí no es tan práctico, o a mí no me resultó tan práctico. Después están las galletitas de lino, que estas galletitas las podés preparar y dejártelas en la heladera. Acuérdense siempre semillas, heladera, igual frutos secos, yo los tengo en el freezer directamente. Y me voy sacando lo que vaya a consumir o lo que esté hidratando nomás. Siguen siempre mucho más frescos. También acá hay un panquequito de zanahoria y avena, por ejemplo. ¿Sí? El pan de arroz y lino que les comentaba con la levadura Levex. La tortillita de banana que es la clásica. Unos muffins de centeno, ¿sí? Que yo le puse centeno, pero ustedes pueden usar la harina que quieran. También el tema de la harina de garbanzo, tengan en cuenta que si van a hacer algo, tirarle un chorrito de vinagre, porque la harina de garbanzo más que sabor tiene olor. Entonces, vos poniéndole eso como que inhibís y la gente que no está acostumbrada, viste que el garbanzo, más vieja la harina, más olorosa se pone. Si está recién molidita, tiene menos sabor, menos todo, pero más vieja está, más gusto tiene. ¿Sí? Entonces, ¿Qué tirando vinagre, Pame? la de ¿Qué garbanzo. vinagre de manzana? ¿Pero qué vinagre le pones? Yo el común, Ah, blanco, el blanco, el de alcohol. sí. Mm. Le tirás así un chorrito y entonces cuando vos te vas a hacer, viste, lo que sale muy bueno con todas estas harinas, tanto la de arroz, en realidad con cualquier harina, es misma cantidad de harina que de agua, lo mezclás, lo condimentás, dulce o salado como vos quieras, y en una sartencita, que yo lo que uso mucho por ahí en estos casos, es el aceite de coco, porque nos da otra palatabilidad, viste, como que el aceite de coco parece más manteca, como más rico. Entonces, le pongo, derrito bien bueno, ahora ya en esta temperatura derretido, pero que se cubra bien, después le tiro con una cucharita y hago que se haga la formita, porque queda bien líquida esa harina, pero apenas se va cocinando, se va despegando. Y entonces vos lo sacás y ahí te van a quedar como panquequitos. Que esos panqueques vos lo podés rellenar con queso, con verdura, con tomate, ¿sí? Se llaman fajitas o talitas, le dicen a las de garbanzo. Pero lo podés también hacer, bueno, la de arroz se quiebra un poco. Hay algunas personas que hacen esto, misma cantidad de harina que de agua, y le rayan remolacha, le rayan zanahoria, la mezclan. Entonces vos te vas haciendo fajitas o talitas de esta harina. ¿Sí? Dejás que se enfríe, le pones film si querés entre medio y te las guardás, te las frizás. Entonces, ante una comida vos te sacás y ya te armás con eso. Pero bueno, todas estas cosas, ven que por ahí en una casa con familia se complican un poco más, porque no a todo el mundo le gusta esto. Pero bueno, creo que lo importante es mostrar que existen otras posibilidades. Yo en mi caso, esas cosas me las hago igual, aunque mi nene por ahí me dice, viste, me dice como, ¿querés probar? Yo siempre digo, no, 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 antes me comía los porotos como confites, pero ahora no los quiere comer más. Pero bueno, no importa, siguen estando y yo sé que él aprende de lo que ve. Entonces, yo lo sigo haciendo. Ya en su momento lo que querrá participar, querrá consumirlo. Pero bueno, y esto muchas veces prueba y error, y a veces las recetas a la primera vez tampoco te salen bien, o a veces te salen y a veces no. Yo en mi caso particular cocino a la mañana porque tengo como más energía. Si a la noche me agarra para hacer un budín a la noche, no me leuda bien, no me sube, no sé, algo pasa, ¿viste? No me quedó rico como siempre. Entonces trato de hacerlo hasta la tarde las cosas, digamos, de cocina y a la noche dejarme algo ya medianamente hecho o a medio hacer para que no me demande a la noche energía porque ya no la tengo tanto. Gente que sí o que la mantiene durante el día y bueno, irse conociendo también está bueno.
Bueno, acá está una torta taza, que esta es similar al pancito de taza, pero es torta, o sea, es dulce. ¿Sí? Quiero comerme algo rico, ¿sí? Me hago esta torta taza, que en esta es con harina, fíjense, de almendras, de coco o de centeno, pero tiene cacao amargo y puedes ponerle azúcar o stevia, ¿sí? Para el que usa o no edulcorante. Yo, viste que con el tema del azúcar no estoy en contra del azúcar, sino de moderarlo, porque si uno tiene una vida activa, puede tranquilamente consumir azúcar. Después hay otro pancito express, porque me pareció más que nada que el tema está en los desayunos y merienda, el mayor desafío. No sé qué opinan ustedes. ¿Sí? Bueno. Bueno, y este es el recetario, que es cortito, y por eso les quería agregar otra hoja que me faltó. Me pasaron en el encuentro pasado un pan de arvejas, que lo voy a agregar, y, y el de lentejas de Crediti estaba puesto y no lo puse, y es riquísimo, y todas se quedaron alucinadas con el budín de chocolate y lenteja. Así que bueno, acá dejo de compartir. Momento de dudas, momento de aportes, de si se llevan algo. Una consulta, el pan nube, ¿se puede reemplazar el queso crema? Pues yo no como lácteos, ¿con alguna otra cosa o no? Eh, Porque ¿El lácteo? Sí. No, yogur tampoco. ¿El yogur griego tampoco? no, viste que yo estoy con una dieta sin caseína y sin gluten. Y nunca comí lácteos, pero el pan nube dice queso crema, entonces por ahí no Sí. sé con qué se puede reemplazar. Claro, todos los reemplazos que se me ocurren que he probado es con yogur natural o griego. Ah, Yo la vez que lo hice con queso crema. Y si no, se hace con leche en polvo. claro, Con todos lácteos. Y lo he probado porque dicen que con el agüita del garbanzo, pero no me quedó bien. sí, No me quedó bien. claro. No, Porque, no, porque o el sea, queso crema tiene una consistencia. claro. Si no, yo por ahí lo que te diría es que uses otra ¿Y la clara harina. batida a nieve? No. Quizás la clara batida a nieve con alguna otra harina, te diría. Maicena, por ejemplo, que es más livianita, la Sí. fécula. Podés probar, Lili. Bueno, Voy a voy a probar. dejar de grabar y nosotras seguimos, si querés, un ratito más con las dudas. El resto de las personas que lo vaya a ver después me puede consultar por privado, no hay problema. Y bueno, espero que haya sido claro.